Gustavo Andrés Serna, ingeniero ambiental de Ecologística, que también nos va a decir el tema del manejo de estos residuos. Esto lo hacemos cada año. Y el motivo fundamental es ¿cuál? Continuar creando cultura ciudadana referente al manejo de los residuos en el área de la estética y el área de la salud. Yo creo que hay que decirlo y ser claros en este tema, porque muchas veces nosotros nos relajamos con estos temas, ¿cierto? Hasta en las mismas casas nos relajamos con el tema de los residuos. Y hay que estar constantemente repitiéndolo, llegan personas nuevas o, en fin, se nos vuelve paisaje el tema. Es muy, muy importante. El año pasado sufrimos fuertemente el inicio de una pandemia donde nos tocó reconfigurar muchos temas en el manejo de los residuos en el área de la estética, ¿cierto? Muchos negocios tuvieron que cerrar, muchos negocios tuvieron que hacer dinámicas diferentes de acuerdo a las exigencias de la Secretaría de Salud, que quiero dejarlo claro, ellos lo que hacen es velar para que todos estemos bien, nunca ser una piedra en el camino para nadie. Hay que cumplir unos requisitos que también a ellos les exige la ley. Y creo que cuando estamos todos sintonizados y vamos por ese mismo camino, podemos tener nuestros negocios, nuestras unidades empresariales mucho más consolidadas. Entonces el mensaje es, trabajemos en equipo, continuamos en pandemia, tenemos que seguir haciendo esa recolección de los residuos especiales y depositarlo en los lugares que son. En este caso, entregárselos a Enviaseo y Enviaseo, lógicamente, los entrega a una empresa que venimos trabajando ya varios años con ella y nos ha ido muy bien. Agradecerles por el espacio y, como siempre, cuenten con Enviaseo, su empresa, la empresa de los envigadeños. Y por último, no olviden que Enviaseo ahora no es solamente recolección de residuos sólidos, sino que Enviaseo también está encargado de el alumbrado público. Ya nosotros estamos materializando un nicho de mercado que no teníamos. Somos responsables de toda la parte de mantenimiento del alumbrado público de nuestro municipio, de la modernización. Ahora en 15 días arrancamos la modernización de 2.500 lámparas aproximadamente, de LED a sodio, de sodio a LED. Somos encargados también del alumbrado navideño, que vamos a inaugurar, Dios mediante, el 12 de noviembre. Somos responsables entonces, no solamente del aseo, sino de todo el tema alumbrado público. Es una muestra de que Enviaseo es una gran empresa y continúa pisando fuerte para llegar a otros lugares donde podamos ofrecer el servicio. Muchas gracias. ¿Aló? Bueno, para nosotros es un gran placer contar con su presencia en esta jornada académica, cuyo propósito es promover espacios de gestión ambiental que permitan reducir la problemática de salud pública generada por los residuos peligrosos. Este seminario orienta a nuestros clientes del área de la salud en los procesos de planificación de la gestión integral de los residuos sólidos, bajo los lineamientos de la normativa ambiental y sanitaria vigente y los principios académicos de la gestión integral de residuos sólidos. Vamos a ver el video institucional. Nuestra ciudad despierta. Los primeros rayos del sol reflejan lo hermoso que luce en Villavo. Es que vivir en una ciudad ordenada, limpia y agradable es motivo de orgullo, pero lo es más para quienes con su trabajo y esfuerzo diario motivan ese gran sentimiento por nuestro municipio. Por eso en Enviaseo somos compromiso ambiental. Hoy el desarrollo de las ciudades está ligado a la manera como entendemos nuestro compromiso con el medio ambiente. Reducir, reciclar y reutilizar, proteger nuestros recursos. Es pensar en construir ciudades sostenibles.
En Enviaseo estamos convencidos que ese es el mejor camino. Por eso todos los días nos esforzamos por hacer de Envigado una ciudad maravillosa, donde todos podamos vivir mejor. Este es un reto que estamos construyendo con la firme convicción de cada uno de nuestros colaboradores, quienes de manera silenciosa pero comprometida ponen todo de sí para aportar bienestar en todos los rincones de la ciudad señorial. Seguramente al caminar por las calles de nuestro municipio te das cuenta que su apariencia es impecable, pero es muy probable que desconozcas que para lucir así es indispensable contar con todo un equipo de personas y la infraestructura necesaria que nos permitan realizar una labor ejemplar. También llamados escobitas, siempre serán la cara amable de Enviaseo. Hombres y mujeres que sin importar la hora y el lugar, siempre están dispuestos a hacer su trabajo con mucho amor. Para ellos, la mejor recompensa es ver familias felices caminando por las calles limpias de Envigado. Pero el grupo de barrido es solo una parte de nuestro equipo humano. También están los operarios de recolección y transporte de residuos, quienes se encargan de pasar por nuestras casas o empresas para recoger de manera oportuna los residuos sólidos. Lo hacen en vehículos modernos, con la tecnología necesaria para prestar un servicio eficiente. Soñar con una ciudad cada vez más desarrollada, sostenible y amigable con el ambiente hace parte de nuestro gran anhelo. En Enviaseo, de manera constante, desarrollamos actividades de formación y educación ambiental. Nos interesa promover en niños, jóvenes y adultos una verdadera cultura ambiental que genere transformaciones de alto impacto. Estamos en el momento y lugar adecuado. No solo se trata de pensar en qué le dejaremos a las futuras generaciones, se trata de actuar con decisión. Por eso hoy nuestro compromiso es más serio que nunca. Y queremos que en Envigado todos nos sigamos sintiendo muy orgullosos de una ciudad que nos acoge para vivir mejor. Enviaseo, somos compromiso ambiental. Bueno, a continuación me complace presentar a Julián David López Agudelo, funcionario de la Dirección y Control de Factores de Riesgo de la Secretaría de Salud del municipio de Envigado, quien nos hablará de los requisitos de funcionamiento y su aplicación para el cumplimiento sanitario. Muy buenos días. Extiendo el saludo de la Secretaría de Salud Salomé Londoño Zapata, que no pudo asistir el día de hoy. En este momento estamos en representación de la Secretaría de Salud, mi directora Margarita Villegas, mis compañeras Alejandra y María Paulina, que son las otras compañeras que hacen visitas de control sanitario en el municipio. Doy un saludo también para las personas que nos están viendo en este momento a través del Facebook Live, para que también se conecten a esta charla en la cual vamos a ver algunos aspectos normativos que son de mucha relevancia para que ustedes puedan abrir sus establecimientos y funcionar de una manera correcta. Bueno, entonces vamos a comenzar para que sea muy rápida la presentación. Un segundito, por favor. Bueno, entonces el nombre de la charla es Requisitos de funcionamiento y su aplicación para el cumplimiento sanitario. De nuevo, mi nombre es Julián David López Agudelo, funcionario de la Secretaría de Salud, específicamente de la Dirección de Control de Factores de Riesgo, y vamos entonces a ver a grosso modo los componentes normativos para que sus establecimientos cumplan cabalmente con los requisitos sanitarios y que puedan funcionar de una manera adecuada y sin generar riesgos para la salud pública del municipio. Bueno, primero es importante puntualizar los tipos de actividades económicas que se pueden desarrollar en torno a la belleza, la ornamentación o la estética. En pantalla estamos viendo 4 actividades que son muy relevantes en el municipio de Envigado, que son
los centros de micropigmentación, los centros de tatuado, centros de estética y cosmetología y por último salas de belleza, barbería, spa de uñas, cejas y pestañas. ¿Qué tienen en común estas 4 actividades? Que atienden público, que requieren de unos parámetros muy estrictos en cuanto a su asepsia, bioseguridad y manejo de residuos y que indudablemente atienden público. Entonces, al atender público se genera el riesgo sanitario. La idea es que podamos puntualizar cuáles son esos componentes que debemos cumplir para que se pueda generar todas las actividades económicas sin generar riesgo a esa salud pública de los envigadeños. Entonces, inicialmente vamos a ver un componente normativo, pero necesitamos puntualizar y establecer qué es una norma. Entonces, la definición técnica o jurídica de una norma es que una regla dirigida a la ordenación del comportamiento humano, en este caso el comportamiento humano, ¿cuál es? Es decir, el desarrollo de sus actividades es el comportamiento que necesita una estandarización o generar ciertos parámetros para que se desarrollen de una manera adecuada y que está prescrita por una autoridad. Entonces, debe salir unos parámetros, unas reglas, como lo dice su definición, emanados desde las autoridades competentes, que en este caso sería el Ministerio de Salud. ¿Listo? También hay un componente, digamos, del orden nacional que también genera normas que se denomina Congreso de la República. Ellos expiden leyes y el Ministerio entonces expediría actos administrativos. Nosotros los conocemos como decretos, resoluciones. ¿Listo? Bueno, entonces, esos aspectos normativos que nosotros conocemos como generalmente norma tienen diferentes nombres, leyes, decretos y resoluciones. Y a su vez también pueden haber unos decretos y unas resoluciones del orden municipal. Entonces tenemos un marco general a nivel nacional y en algunos momentos normas específicas en los diferentes territorios. Sin embargo, entonces para nuestra tarea el día de hoy es establecer que esas normas son de obligatorio cumplimiento porque son unas reglas dirigidas a que sus actividades funcionen de una manera correcta, evitando así entonces el riesgo público o riesgo a la salud pública, pero que siempre va a tener una connotación de consecuencia, que sería la sanción. Entonces tenemos que una regla me regula esas actividades y en caso de incumplimientos se va a ir entonces el componente sancionatorio, que es lo que no queremos. Para eso estamos viendo hoy este marco normativo, para tener muy en claro esos aspectos de los que debemos tener en cuenta para cumplimiento o cuáles aspectos debemos tener en cuenta para no ir a transgredir esas normas sanitarias. Bueno, todos nos hemos preguntado en algún momento, las secretarías de salud, ¿cada cuánto hacen las visitas de control? ¿Listo? Sin embargo, es importante puntualizar lo que estamos viendo en pantalla. Las actividades de inspección, vigilancia y control no se anuncian, que es algo que tenemos muy arraigado nosotros como establecimientos. Nosotros pensamos que la Secretaría de Salud debe pedirnos permiso para hacer las visitas. Como vemos, la resolución 1229 establece que no se deben de anunciar. ¿Por qué razón no se anuncian las visitas? Porque las autoridades sanitarias necesitan establecer, identificar y verificar condiciones de funcionamiento cotidiano y normal de esas actividades. Si nosotros anunciamos, la visita se va a predisponer y por ende no vamos a ver la realidad del funcionamiento de esa actividad. Por ende, entonces, las visitas de control nunca son anunciadas ni concertadas con nuestros sujetos de control. Otro de los aspectos es que las visitas de control se hacen dependiendo del riesgo que genere esa actividad económica. Entonces van a haber unas actividades de mayor riesgo, por ende van a ser más regulares las visitas. Entonces, dependiendo de ese riesgo de la actividad, puede ser mínimo una visita en el año o como pueden ser varias en el año. Eso depende pues de ese enfoque de riesgo y las características propias del establecimiento. Pero entonces aquí es donde hago un paréntesis.
Tenemos un marco normativo que es el modelo de inspección, vigilancia y control, que es esta resolución 1229, donde nos da una competencia y unas funciones a nosotros como autoridades sanitarias. Y vemos que no es un amaño de la Secretaría de Salud, sino que es algo normativo que es a nivel nacional. Entonces, las visitas de control no se anuncian y se hacen tantas como sean necesarias. Entonces, no pensemos, que aquí hablo ya del paréntesis, que la Secretaría de Salud está ensañado o está en contra del establecimiento. Simplemente son parámetros de enfoques de riesgo que requieren que se haga con más regularidad esas visitas de control para que esos establecimientos cumplan cabalmente con las normas sanitarias. Bueno, pero entonces, más allá de cómo funciona la Secretaría de Salud en cuanto a las visitas de control, es importante establecer entonces cuál es el marco normativo que ustedes deben de cumplir. Es importante establecer entonces ese normograma. ¿Por qué? Porque así ustedes van a saber con certeza qué deben de cumplir. Segundo, al ustedes conocer el marco normativo, ustedes también van a tener un punto de vista y tener en claro qué es lo que le van a regular a ustedes. Entonces, si un inspector de sanidad llega a su establecimiento, ustedes van a saber específicamente qué les va a verificar. Entonces, tienen también un punto de defensa en contra de cualquier situación que pueda ser subjetiva en una visita de inspección. Entonces, son herramientas normativas que ustedes deben de conocer, no tanto para el cumplimiento, sino también para poder facilitar esas medidas de cumplimiento en cuanto a las autoridades de control, ¿cierto? Entonces, es un mecanismo de defensa que ustedes sepan su norma, sepan qué los va a regular y así poder tener previamente las cosas al orden del día para una visita de control. Bueno, tal vez en la pantalla los de la casa no puedan ver muy bien esta presentación. No se vayan a preocupar, Enviaseo va a quedar con las memorias y se van a suministrar a través de los correos electrónicos que han registrado para que ustedes puedan tener acceso a la información. No obstante, recordemos que este marco normativo es de dominio público, lo pueden encontrar tanto en el Ministerio de Salud como en la Secretaría de Salud de Envigado, en las plataformas web. Bueno, sin más preámbulos, entonces, las actividades que ahorita enunciamos tienen un marco normativo, una serie de reglas que entonces va a ordenar ese comportamiento, va a indicar cómo deben dar cumplimiento o qué deben evitar para no transgredir la norma. Por ejemplo, entonces, vamos a empezar con micropigmentación y tatuajes. Todas las actividades tienen una norma madre. Es decir, la máxima norma sanitaria es el Código Sanitario Nacional, que es la Ley 9 de 1979. Esta norma reglamenta condiciones generales de infraestructura, de saneamiento de la edificación e indica que se deben de dar cumplimiento en materia de agua potable, saneamiento básico, vuelvo y reitero, manejo de residuos, cumplimiento de servicios cosméticos y a su vez de los productos que se van a utilizar. Me dice de manera abstracta, es decir, general, que se debe dar cumplimiento en esos aspectos, pero no me dice cómo los voy a desarrollar. Para eso más adelante vamos a ver los diferentes actos administrativos que regulan puntualmente cada uno de esos ejes temáticos. La segunda es la resolución 2400 de 1979. Sale en el mismo año que el Código Sanitario Nacional y es una reglamentación específica para los sitios de trabajo. Se llama Estatuto de Seguridad Industrial. En ese momento se llamaba así, ahora lo ligamos mucho a seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir esta norma? Que toda actividad económica que tenga a su cargo empleados debe cumplir condiciones mínimas de infraestructura, de identificación de riesgos y de gestionar, mitigar y controlar esos riesgos para que sus empleados no tengan ningún tipo de riesgo al desarrollar la actividad. Entonces, esta norma me va a hablar mucho sobre condiciones de unidades sanitarias, la cantidad de unidades sanitarias, cómo identificar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores. Sin embargo,
nos podemos quedar aquí toda la mañana hablando sobre este marco normativo, pero la idea es puntualizar mucho ese marco normativo a los aspectos que ustedes necesitan cumplir, para que tampoco generemos unas expectativas muy amplias, porque eso los va a enredar de pronto en algunos aspectos y es mejor puntualizar para que ustedes de aquí salgan con una noción de qué deben cumplir. El segundo aspecto sería el decreto 351 del 2014, que es el decreto que establece la gestión integral de residuos generados en la atención en salud y otras actividades. Es decir, cuando hablamos de otras actividades entran todas las que hemos mencionado: salas de belleza, peluquería, centros de tatuaje y toda la parte de cosmetología. Sin embargo, también es un poco abstracta. Me dice generalidades, clasificación de residuos, obligaciones del generador, del que transporta o del que hace la disposición final de esos residuos. Pero no me dice cómo debo cumplir cabalmente esa gestión integral de residuos. Para eso, entonces, hay un plan de gestión integral de residuos, que es la resolución 1164 del 2002. Esa sí me dice al detalle cómo hago mi plan de gestión, cómo lo elaboro, cómo lo desarrollo, qué aspectos debe tener, para que así al interior de su establecimiento se cumpla ese manejo de residuos que no genere riesgo al interior, pero que a su vez hay un componente externo donde yo debo de manejar o de generar las acciones pertinentes para que esos residuos que son peligrosos del ámbito hospitalario, que son los que ustedes generan, puedan ser posteriormente transportados de una manera correcta, que vayan a una planta de tratamiento, se genere el tratamiento oportuno y posteriormente lleguen a su destino final y que en todo ese trayecto no haya riesgo ambiental o para la salud de las personas. En cosmetología y estética tenemos casi el mismo marco normativo. No lo voy a repetir porque, reitero, es casi el mismo marco normativo. Sin embargo, nos detenemos en las normas específicas. La resolución 2263 del 2004 genera entonces las condiciones de apertura y funcionamiento para los centros de estética y cosmetología y va ligada también a los servicios que preste ese establecimiento. Entonces, la resolución 3924 del 2005 ya me habla sobre el modelo de inspección, vigilancia y control para los centros de estética y me regula entonces la aparatología estética que es permitida para los cosmetólogos o cosmetólogas, es decir, aparatología estética no invasiva. Entonces, en el anexo 2 de la resolución 3924 vamos a tener un listado de las tecnologías existentes y de la competencia o no competencia en el uso de estos aparatos por parte de la cosmetología. Tenemos entonces el mismo marco normativo para toda la gestión integral de residuos, que en eso no me voy a concentrar mucho, ya que los compañeros de ecologística van a hablar en la segunda parte sobre la gestión de residuos. Y ya por último tenemos en la ornamentación, que son las peluquerías, salas de belleza, spa de uñas, cejas y pestañas, se me va a barberías, todas esas actividades del orden de la ornamentación. Entonces tienen una norma específica que es la resolución 2117 del 2010. Esa me genera la apertura y funcionamiento. Entonces me va a decir condiciones de infraestructura, el personal, es decir, el esteticista, el estilista, el barbero, la persona que haga manicure y pedicure, qué idoneidad debe tener. Entonces me dice el aspecto puntual de que todas las personas que desarrollen la estética ornamental deben cumplir con un estudio mínimo de 160 horas, que es la certificación que dan las instituciones educativas del orden de la belleza que tienen un programa inscrito ante la Secretaría de Educación. Tengamos muy en cuenta eso, que no es solo un curso de 40 horas, sino que debo cumplir con una carga horaria para poder certificarme y cumplir con el aspecto de idoneidad. En aspectos legales, toda actividad económica debe cumplir con unos requisitos indispensables para poder operar. Desde el 2016
se expide entonces el Código Nacional de Policía, que en el artículo 87 me dicen los requisitos de funcionamiento que toda actividad económica debe tener. El primer aspecto que debemos tener es que es obligatorio para cualquier desarrollo de una actividad tener la Cámara de Comercio, que se llama certificado de existencia y representación legal, donde yo manifiesto que abrí una actividad económica, que tiene un representante legal, que tiene una actividad económica. Es muy importante que allí plasmemos en ese documento que yo estoy desarrollando una actividad económica del orden de la belleza. Entonces, servicios de peluquería y otras actividades es la que ustedes deben de tener registradas. Pero hay algunos establecimientos que no se limitan solo a estas actividades, que pueden tener venta de productos cosméticos. Entonces, allí en esa Cámara de Comercio también debe estar plasmada esa actividad económica. Recordemos que en este aspecto es muy importante que tengamos siempre registrada la actividad económica, porque la misma norma indica que si no hay el registro de la actividad económica, es decir, desarrollo una actividad que no tengo anunciada en el documento, la Policía Nacional puede entrar a suspender esa actividad de 3 a 10 días. El concepto de uso del suelo, que también es importante que tengan en cuenta que toda actividad económica debe cumplir con este documento. El concepto de uso del suelo lo expide la Curaduría 1 o 2 en Envigado o planeación, dado el caso. Pero la competencia o la delegación la tienen las curadurías. Es importante que este uso del suelo lo clarifiquemos muy bien. Me dice que esa actividad económica que yo registré en la Cámara de Comercio se permite o no el desarrollo en ese predio donde yo radiqué mi actividad económica. Es decir, la carrera X con calle tal permite o no el desarrollo de esa actividad. Entonces, con el plan de ordenamiento territorial, estas entidades del orden privado, pero que desarrollan algunas competencias públicas, que es la emisión de este concepto, definen en un documento si su actividad es permitida, restringida o no permitida. Entonces, tengamos en cuenta que debemos implementar este documento para que tengamos al día estos documentos legales. Tercer aspecto, las condiciones de seguridad. En el municipio de Envigado, la única entidad que emite este concepto es Bomberos Envigado. Entonces, Bomberos Envigado hace una inspección a su establecimiento, verifica en la edificación que se cumplan con condiciones de seguridad y salud humana, para que no haya riesgo de accidentes, de incendio, de sismos. Toda la estructura como tal la verifican y emiten su certificado de seguridad. Recordemos que este se vence al año, entonces hay que estarlo renovando. El cuarto aspecto son las condiciones sanitarias, que se llama concepto sanitario. Es expedido por las Secretarías de Salud y es las visitas de verificación que hacemos cotidianamente, donde en un documento identificamos las condiciones de cumplimiento de esa actividad económica con respecto a la norma sanitaria. Y por último, las actividades que apenas vayan a abrir, es decir, las nuevas, deben anunciar al comandante de policía que abrieron esa actividad económica en la respectiva ubicación. Entonces, establecimientos que hayan abierto a partir de la expedición del Código de Policía que no hayan anunciado la apertura, lo pueden gestionar en este momento. Recuerden que estos documentos deben estar actualizados siempre en el establecimiento o por lo menos una copia, porque en ausencia de uno de estos documentos, tanto las autoridades de policía como los inspectores de policía pueden generar medidas correctivas que son suspensión de actividades de 3 a 10 días como primera instancia. Si en una segunda visita identifican que no hay los documentos, es una reincidencia. Entonces, el cierre o la suspensión de esa actividad puede ser hasta por 3 meses. Y si reincide una tercera vez, ya no es cierre por día, sino cierre definitivo de la actividad.
Entonces, para evitar una situación de esas, con solo tener los documentos actualizados en mi establecimiento o una copia de ellos, cumplimos con el componente normativo del artículo 87. Bueno, vimos a grosso modo entonces el marco normativo sanitario, vimos un aspecto muy importante que es para la apertura de las actividades económicas, pero ustedes se estarán preguntando, entonces la Secretaría de Salud, ¿qué va a hacer en mi establecimiento? ¿Yo cómo me preparo para las visitas de inspección? Entonces, eso es lo que vinimos a plasmar en esta reunión el día de hoy, a expedirles o a darles pues conocimiento de esta información que en cualquier momento ustedes también pueden acceder llamando a la Secretaría de Salud, colocando un correo o dirigiéndose personalmente. Recuerden que nuestras acciones son públicas y siempre estamos en disposición de atender cualquier requerimiento de la comunidad. Pero bueno, ya entrando en materia, uno de los componentes sanitarios que verificamos es la ubicación de esa edificación, pero no desde el punto de vista del concepto de usos del suelo, sino que esa edificación esté en un entorno con saneamiento, es decir, alejada de focos de contaminación, que no esté alrededor ustedes están haciendo las actividades de una manera higiénica, manejando bien los residuos, generando técnicas de asepsia constantes y en el marco de la pandemia, bioseguras. ¿Hasta ahí vamos todos bien? Listo. ¿Qué programas, protocolos o manuales se verifican? Entonces, el programa de control de plagas, manual de bioseguridad que debe tener unos componentes indispensables, que es la caracterización de los servicios, los elementos de protección personal, definir las técnicas de asepsia, que es decir, limpieza, desinfección y esterilización, con insumos, concentraciones adecuadas, métodos de preparación medibles, no es a ojo, es que todo lo podamos medir, y que el plan de manejo de residuos esté entonces de conformidad a las normas que regulan la gestión integral de residuos, que más adelante voy a darles unas indicaciones generales sobre esos aspectos. En cosmetología, que haya inventario de los servicios y de la aparatología que esté en el establecimiento, para nosotros tener certeza que los equipos que tengan están en cumplimiento de esa resolución 3924 y que no son invasivos. Que haya inventario y protocolo de servicios prestados. Es muy importante que ustedes definan cuáles son sus servicios y que tengan unos procedimientos para que sean estándares. ¿Qué me refiero que sean estándares? Es decir, que sean siempre de una manera correcta, medibles y continuados en el tiempo. Un ejemplo es describir que si yo tengo un servicio, por ejemplo, de alisados, indicar el paso a paso de cómo hago ese alisado. Entonces, un ejemplo sería, primero, la persona a cargo de hacer el servicio se coloca su indumentaria, sus elementos de protección personal. Que el puesto de trabajo donde vayan a desarrollar las actividades y las herramientas que vayan a emplear estén previamente higienizadas, limpiadas, desinfectadas o esterilizadas. Que entonces el producto que utilice tenga registro sanitario, que sepamos la cantidad exacta, el color o la concentración pertinente para que no le vaya a causar una irritación al cuero cabelludo de la persona. Entonces ahí va una parte muy importante que en algunos aspectos pasamos por alto, que es la prueba de sensibilidad. Recuerde que cuando hacemos aplicación de químicos hay que hacer prueba de sensibilidad para que no generemos una reacción alérgica a ese producto que vamos a aplicar.
En ese aspecto, entonces, detallar ese paso a paso del servicio es lo que buscamos siempre en un inventario de servicios para que se haga de una manera correcta y que si hay personal nuevo en el establecimiento se pueda adherir a ese procedimiento y así evitar que hayan riesgos entonces asociados al uso de productos cosméticos. Otro aspecto son las hojas de vida del personal, lo que les mencionaba ahora, esa idoneidad de la persona que vaya a desarrollar las actividades estéticas u ornamentales, que tenga un certificado de estudio y que haya estudiado en una institución educativa de belleza con inscripción del programa de educación ante una Secretaría de Educación, obviamente, para que puedan tener certeza que esa persona es competente, sabe hacer su oficio y que no va a generar de pronto alguna lesión a una persona. Certificados de capacitación en bioseguridad. Recordemos que la resolución 1164 y la resolución 2827 establecen un programa de formación y educación, donde yo debo hacer de manera continuada capacitaciones en manejo de residuos, en bioseguridad, en técnicas de asepsia, en factores de riesgo, cómo mitigarlos o controlarlos, y que eso debe haber soportes para poder identificar que sí están capacitados. Y por último, consentimientos informados en el área de la cosmetología, es decir, documentos donde yo le indique a las personas que van a acceder a los servicios qué riesgos hay, qué precauciones debo tener y cuáles son las contraindicaciones de esos servicios estéticos, que estas no serían aplicables para la ornamentación, que es barbería, spa de uñas, peluquería y en belleza general. Bueno, entonces empecemos a desglosar esa información. Ya vimos la generalidad, vamos a puntualizar entonces aspectos que podamos identificarlos, conocerlos e implementarlos. Entonces la primera sería la infraestructura sanitaria. ¿Qué aspectos debo tener yo en cuanto a mi infraestructura para que haya cumplimiento del marco normativo sanitario? Entonces, indispensable que sea un local comercial, lo que ligo al concepto de usos del suelo. ¿Se acuerdan que al inicio les mencioné algo sobre eso? Entonces, las actividades de las que estamos hablando el día de hoy no se pueden desarrollar en una casa. Es un impedimento normativo que está definido desde hace mucho tiempo, que las actividades deben de ser independientes a una vivienda. Si yo genero actividades de ornamentación, estética, belleza, tatuajes dentro de una vivienda, estoy incumpliendo con ese marco normativo sanitario y también estoy generando un incumplimiento a la norma urbanística, que es la destinación y el uso del suelo. Entonces, es importante que sea en un local comercial. Primer aspecto, alejada de focos de insalubridad, lo que les mencionaba ahora, que a mi alrededor no hayan aspectos contaminantes para el desarrollo de mi actividad. Entonces, hay que hacer todas las acciones pertinentes para que mi entorno no genere contaminación al interior de mis establecimientos. Entonces, gestionando infraestructura, barreras, gestionando también manejo de residuos en el entorno e impidiendo que vectores puedan ingresar a mi vivienda, a mi establecimiento. Provista de servicios públicos. Los servicios públicos indispensables es agua potable, que su suministro debe ser permanente, alcantarillado, porque así como yo consumo agua potable voy a generar unos residuos líquidos, y por último electricidad, porque todos sus dispositivos, todos sus insumos, en su mayoría, requieren de electricidad para el funcionamiento, un secador, una plancha, listo, algunos esmeriles para las actividades de uñas acrílicas o semipermanentes. Las paredes, pisos y techos deben ser en material sanitario. Material sanitario es todo aquel que permite su limpieza y desinfección, que es liso, que es no poroso y no absorbente. Y debe ser en colores claros. Entonces, establecimientos que tengan pintados de color negro, vamos a generar el cambio a colores que puedan permitir la visualización de la suciedad.
Se debe contar con unidades sanitarias o baños acorde al número de personas que estén en el establecimiento. La relación de los baños es un baño por cada 15 personas. Ese baño debe tener unos aspectos indispensables: el inodoro, el lavamanos, que sea al interior o en un área adyacente, no que el lavamanos esté en el área contraria a donde está la unidad sanitaria, sino que esté de manera cercana. Debe tener insumos de higiene, toallas desechables, protegidas, no es colocarlas encima del rollo del lavamanos o del inodoro y que las personas vayan sacando de ahí, sino que estén protegidas, preferiblemente con dispensadores, jabón líquido y recipiente con bolsa de color adecuado y en su forma también adecuada a las características de la norma de gestión integral de residuos. Adecuada iluminación para no generar fatiga, desconcentración en los empleados y que puedan visualizar bien en los aspectos laborales, y además un tema que ha tomado mucha fuerza y relevancia, pero que siempre ha estado, que es la ventilación. Entonces, en el marco de la pandemia ya tenemos mayor certeza, mayores herramientas para generar ventilación, sea natural o artificial. Pero entonces debemos generar aspectos que me garanticen una circulación permanente del aire, es decir, que haya renovación de aire exterior al que está al interior, que está ya contaminado, cargado con microorganismos y que puede generar la transmisión del coronavirus si no tenemos esas condiciones de renovación. El cableado eléctrico debe estar adecuado a las condiciones del establecimiento, es decir, suficiente para poder suplir las necesidades de electricidad, protegido y que cumpla con el reglamento técnico de instalaciones eléctricas que se llama RETIE, y eso lo verifica entonces bomberos. La Secretaría de Salud no verifica como tal el RETIE, verifica que ustedes cumplan con las condiciones de seguridad y eso le emite bomberos. Entonces tengamos en cuenta esos aspectos para que haya cumplimiento. Vimos aspectos generales de la infraestructura, veamos aspectos específicos que son las áreas mínimas de funcionamiento: sala de espera, áreas de trabajo suficientes, adecuadas y que generen seguridad al desarrollo de la actividad económica, área de asepsia es indispensable, área de aseo, área para almacenamiento de residuos peligrosos, unidades sanitarias, y que todas esas áreas estén demarcadas y señalizadas. Vamos a pasar a la siguiente y voy entonces a desglosar esas áreas mínimas y las condiciones que deben de tener. Entonces, si es cosmetología, debe tener cabinas o espacios de trabajo para garantizar la privacidad. Si es en el caso de peluquerías, debe tener los espacios separados físicos o funcionalmente. Cuando hablo funcionalmente es distancias. Entonces, que los tocadores, las áreas de manicure y pedicure sean suficientes a una distancia adecuada para que no se generen riesgos de movilidad, es decir, que no haya hacinamiento en la prestación de esos servicios. En el caso de micropigmentación, estas áreas deben de tener unas condiciones aún más rigurosas, provistas entonces de terminaciones sanitarias o recubiertas con pinturas que permitan el lavado. Deben de tener lavamanos y ese lavamanos no debe ser accionado con la mano, es decir, con sensor o con pedal. En el caso de cosmetología, camillas, sillas, mesas auxiliares o tocadores, y hablo ya de las actividades de ornamentación, todo el mobiliario, para generalizar así, debe ser lavable. Cuando hablo de lavable es que sea resistente, liso, no absorbente,
porque en algunos casos y con el crecimiento de los spa de uñas hemos visto que las actividades han generado como una particularidad en su decoración, que están implementando sillas, cojines de un material que, decirlo jocosamente, es de felpa. Son peluditos, rosaditos, muy bonitos, pero que no sirven como material sanitario a la hora de las inspecciones, porque acumulan polvo, suciedad, acumulan microorganismos y no permite lavarlos de una manera correcta y posteriormente desinfectarlos. El área de asepsia. Aquí hacemos otro paréntesis grande para definir esas condiciones mínimas que debe tener el área de asepsia. Entonces, el área de asepsia, si alcanzamos a ver acá, tiene suministro de agua potable, independiente de otras áreas. Es decir, que no tengo que tener un suministro del lavacabezas, como se ha visto en algunas oportunidades en las visitas. Debe ser un suministro independiente de agua potable. Su tubería de alcantarillado debe ser independiente y conectada a la red principal del establecimiento. Debe tener un mesón de trabajo, porque yo requiero colocar unos recipientes para poder generar la inmersión y lograr así desinfección o esterilización. Entonces, esta área de asepsia debe tener esas condiciones mínimas y estar separada física, que son barreras, o funcionalmente, que es distancia de áreas que no sean compatibles. ¿Qué son áreas no compatibles? El baño. No puede estar por ninguna circunstancia dentro del baño. No puede estar inmersa en el área de almacenamiento de residuos, porque son dos áreas que permanentemente van a tener contaminantes, y si yo estoy aquí haciendo prácticas higiénicas, pues requiero de unas condiciones particulares, provista pues de asepsia, como lo dice su palabra del área, para que no se me contamine con microorganismos o suciedad de otras áreas. El área de aseo, que es un espacio diferente al área de asepsia, se define como una poceta donde yo pueda hacer las actividades de aseo. Las generales, es decir, cuando yo llevo mi trapeadora, donde yo tengo mi escoba, mi mopa, ¿cierto? Esos insumos generales con los que yo hago la limpieza de todo el establecimiento. En algunos casos, debido a las condiciones de infraestructura de todos los locales comerciales en todo Colombia, y hago mucho énfasis en todas las áreas o todos los locales de todo Colombia, porque nosotros tenemos unos comportamientos en cuanto a los establecimientos o infraestructura de establecimientos. No somos en su mayoría propietarios de esa edificación, tenemos que arrendarla. Y quien arrienda no pone esa edificación dotada o adecuada para la actividad suya, sino que generalmente son unas áreas mínimas y quien llegue a ese establecimiento o a esa edificación tendrá que hacer las adecuaciones pertinentes. Entonces entendemos que esas condiciones son tan particulares y en cuanto al área de aseo se permite que pueda estar al interior de la unidad sanitaria siempre y cuando sea en material sanitario, no me genere contaminación al baño y que esté en óptimas condiciones de higiene. Y por último, el lavacabezas para las actividades de ornamentación. Es un espacio indispensable. Y la norma no me dice, usted sí lo tiene y ustedes no lo tienen, sino que me dice que todas las actividades de ornamentación lo deben de tener. Entonces, un ejemplo, un establecimiento nos mencionó en algún momento que no necesitan el lavacabezas porque las personas llegan con su cabello limpio. La situación no puede ser por ese estilo. Recordemos que una de las conductas de bioseguridad es asumir que independientemente del estrato, condición de la persona,
yo debo asumir que esa persona está cargada o está enferma con microorganismos patógenos. Y yo debo garantizar las condiciones pertinentes para que mis servicios no representen riesgo inicialmente de bioseguridad para mi empleado y segundo para la comunidad. Entonces, si yo omito una condición de bioseguridad, estando tranquila, esa persona se lavó mi cabeza y si no se lavó la cabeza, va a llevar contaminantes a mi espacio de trabajo. Entonces, por ende, yo tengo que tener el lavacabezas para generar ese lavado de la persona o que después del servicio yo le lave el producto químico que tiene la persona, porque mayormente lo utilizan es en las peluquerías para lavar los químicos. Entonces, no podemos omitir esa área diciendo algo tan irrelevante o que no se ajusta a una conducta de bioseguridad. Y el botiquín de primeros auxilios. Recordemos que el botiquín de primeros auxilios debe estar dispuesto en un área visible, de fácil acceso. Dejemos la llavecita pegada ahí, no la metamos en el cajón del administrador, no la coloquemos en un área donde nadie sepa dónde está la llave. Recuerden que eso tiene que tener siempre acceso para cualquier persona, no solo para las personas del establecimiento, sino para los asistentes a los servicios. Uno no sabe en cualquier momento presente un accidente y que requiera abrir rápidamente el botiquín y solucionar esa situación de emergencia. Dotación de ese botiquín, condiciones o aspectos, insumos básicos para poder gestionar una emergencia. Bajalenguas, algodón, esparadrapo, unas tijeras, un antiséptico, ¿cierto? Condiciones generales o insumos indispensables para una emergencia. Si la norma aquí en Envigado no dice puntualmente no haya medicamentos, es una acción que nosotros debemos tomar por seguridad. Tener medicamentos ahí sin saberlos manejar o que otras personas no lo sepan manejar genera un riesgo. Adicionalmente, los medicamentos normalmente no los dispensan de una manera correcta, entonces van cortando diapastillas y muchas veces la empiezan por el lado donde está la fecha de vencimiento. Entonces, tenemos ahí un medicamento que no sabemos cuándo ha vencido. Entonces, por esas condiciones donde no sabemos manejar correctamente un medicamento, así sea de venta libre, es preferible omitirlo para que no tengamos ninguna dificultad al momento de usar estos implementos. El programa de control de plagas, que es otra de las actividades o de los programas que se omiten mucho en las visitas de control. Ya voy a continuar, tenemos una pregunta de una de las asistentes. Buenos días. Julián, yo le pregunto porque es que en la peluquería yo tengo, donde es la zona de asepsia, es como en mármol, ¿cierto? Y está la poceta. Pero abajo hay un cajón donde metemos los peróxidos, todas esas cosas. ¿Eso lo puedo dejar así o lo tengo que cambiar? No, recuerden que el área de asepsia no solo es para hacer las actividades de limpieza, desinfección, esterilización de las herramientas, sino que ahí también pueden aprovisionar un espacio para guardar los insumos de asepsia. O sea que sí lo puede dejar. Entonces sí puede ser un espacio de almacenamiento para esos insumos. Y otra, en el local mío, como es un centro comercial, los pocetones donde lavamos la trapeadora, pues todo lo de la limpieza de la peluquería está fuera del centro comercial, o sea, fuera del local, en el mismo corredor. ¿Puedo seguir así? Porque yo adentro no lo puedo hacer. Listo. En cuanto a los insumos de higiene, pueden estar dentro del área de asepsia siempre y cuando estén cubiertos, protegidos, ¿cierto? Y almacenados correctamente. Cuando son centros comerciales, la norma tiene un parágrafo, es decir, una excepción donde me dice que los baños o las unidades de aseo podrán ser las del centro comercial. Entonces, si no la tienes dentro del establecimiento, pero el centro comercial cuenta con esa área y es próxima a mi establecimiento, suple la necesidad
de la norma. Bueno, entonces en cuanto al programa de control de plagas, es algo muy común que siempre asociemos plagas con fumigación. En todos los establecimientos nos quedamos cortos en cuanto al control integrado de plagas. Cuando hacemos estas actividades para evitar que hayan plagas en el establecimiento, no nos podemos limitar solo a fumigar, porque fumigar es un insumo, un paso, un procedimiento dentro de ese control integrado de plagas. Para que no hayan plagas, yo debo tener muchos aspectos en cuenta. ¿Cuáles son? Primero tengo que establecer un diagnóstico. El diagnóstico parte de yo definir en mi establecimiento si tengo plagas, cuáles plagas pueden afectar mi establecimiento, qué infraestructura tengo en mi establecimiento que puede ser susceptible de infestación de plagas. Un ejemplo, puedo tener un gabinete de madera de hace muchos años, está agrietado, se está ya, digamos, desprendiendo material. Eso es un sitio propicio para que las cucarachas aniden, coloquen sus huevos y haya infestación. Entonces, si yo fumigo, acabo las plagas que están en ese momento vivas, pero los huevos se eliminan con la fumigación. La respuesta es no. Entonces yo tengo que generar acciones tendientes a mitigar todos esos aspectos, no solo limitarme a fumigar. Entonces en el diagnóstico es hacer todo ese panorama en el establecimiento para determinar si hay áreas susceptibles a ingreso de plagas, si hay infraestructura deteriorada, si hay objetos almacenados que yo no utilice constantemente. Y lo digo como anécdota que es muy particular, casi todos los establecimientos tienen su cuarto de San Alejo donde guardan lo de Navidad. Entonces lo de Navidad no se saca hasta diciembre. Entonces si yo no hago acciones de limpieza, no ordeno ese cuarto, ahí voy a tener plaga. Entonces la idea es que identifiquemos esos factores que son inherentes a las plagas y empecemos a gestionar acciones para evitar que hayan condiciones propicias. Y ahí vienen entonces las actividades correctivas. Yo ya teniendo claro cuáles son mis panoramas susceptibles, yo empiezo a gestionar controles correctivos para evitar que hayan plagas. Entonces, generar barreras, instalar barreras, eliminar material que esté deteriorado o que puede generar albergue. Por último, fumigación. Entonces, todas esas actividades van a estar dentro del programa de control de plagas. Pero aparte de eso, yo tengo que generar monitoreo y registros. Entonces, el monitoreo es hacer inspecciones a estas condiciones para que estén de manera correctas o si están no conformes, gestionar el cambio y las medidas pertinentes para que no se convierta otra vez en un nido de plagas. Y siempre llevar registros para poder evidenciar que se hicieron actividades de control de plagas. Entonces, uno de los registros es la fumigación, otro de los registros, hice una actividad de aseo y de orden, construí, mejoré, eliminé infraestructura que me podía generar albergue para plagas. Todo eso evita que haya fumigación constante. Entonces, si yo hago esas actividades culturales, de saneamiento, de manejo de residuos, de limpieza, no va a haber plagas y si lo coloco todo en un documento, se va a llamar control de plagas, programa de control de plagas, actividades periódicas, monitoreo y control. En cuanto al manual de bioseguridad, recordemos que es indispensable que ese documento esté adaptado a las condiciones del establecimiento. No hay dos documentos iguales. Segundo, el objetivo de ese manual siempre va a ser disminuir los factores de riesgo físicos o químicos en el establecimiento. Tercero, va a ser una guía permanente para que las actividades en el establecimiento se hagan de una manera correcta y que se eviten riesgos físicos, químicos o biológicos.
Aspectos a tener en cuenta en ese manual de bioseguridad: introducción, objetivos, definiciones, caracterización de servicios, conductas básicas de bioseguridad, elementos de protección personal, técnicas de asepsia y por último el plan de gestión integral de residuos. Son los aspectos mínimos que debe tener ese manual de bioseguridad. Cada uno entonces va a tener un desarrollo, una adaptación a las condiciones de su establecimiento. No es buscar en internet, copiar y pegar y cumplir. Recuerden que la Secretaría de Salud revisa esos documentos, ustedes los tienen que presentar para nosotros aprobarlos. Entonces, cuando los presentan copiados y pegados, nosotros identificamos esas actividades y lo devolvemos. O cuando las condiciones no están adaptadas a su establecimiento, tampoco cumple entonces con la función del manual de bioseguridad. Para terminar, tenemos entonces las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad son un conjunto de disposiciones y decisiones de salud pública. No es amaño de las secretarías de salud. Son actividades que buscan generar una medida cautelar, correctiva o sancionatoria, y son aplicadas para prevenir, mitigar, controlar o eliminar características que puedan generar escenarios de riesgo para la población. Estas medidas siempre son de inmediata ejecución, es decir, si encontramos condiciones en un establecimiento que puede generar riesgo para la salud pública, como se dice vulgarmente, no hay tutía para no imponer una medida correctiva. Entonces, esas medidas sanitarias se imponen inmediatamente, identificamos riesgo sanitario para la población. Y pueden ser clausuras temporales totales o parciales, pueden ser suspensión de trabajos o de servicios parciales o totales, congelamientos, decomisos o destrucción de productos o de equipos que puedan generar riesgo para la salud pública. Y obviamente, el último componente, cuando hay una medida de seguridad, siempre va a haber una sanción. Lo dijimos al principio. La norma, si no se cumple, va a traer una consecuencia que son las sanciones. Las sanciones pueden ser amonestaciones, que son llamados de atención, pueden ser multas equivalentes a 10.000 salarios mínimos legales mensuales, decomiso de productos, suspensión o cancelación de registros sanitarios o cierre temporal o definitivo de esa actividad. Bueno, la norma es muy amplia. Traté de resumir al máximo lo que deben de tener en cuenta en sus establecimientos para que las visitas de control sean exitosas para ustedes. Recuerde que la Secretaría de Salud, lo vuelvo a decir coloquialmente, no se ensaña con establecimientos. La Secretaría de Salud funciona para los envigadeños, para que hayan condiciones seguras en esos establecimientos y que no haya un impacto para ellos. Entonces, si hay alguna inquietud, si hay algún comentario, por favor, nos lo hacen llegar a través de las vías de la Secretaría de Salud, sea correo electrónico julian.lopez@envigado.gov.co, margarita.villegas@envigado.gov.co o a las líneas telefónicas 339-4000, extensiones 4621, 4622, 4279, y les agradezco mucho esta oportunidad de poder llegarles a ustedes en estos espacios académicos y no siempre en el momento de la visita de control. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Julián por su intervención. Les informamos que la grabación del seminario y todas las memorias las vamos a encontrar en la página web de Enviaseo, www.enviaseo.go.co, en la pestaña Formación Seminarios. Se va a dirigir a ustedes el compañero Ricardo, quien les explicará cómo realizar el seminario y cómo obtener el certificado de asistencia a través de la página web. Buenos días a todos. Mientras hacen el break y el refrigerio, les voy a explicar cómo van a obtener el certificado de ese seminario.
Entonces, a eso de las 11:30 les va a llegar un mensaje de texto o un WhatsApp o el correo electrónico de ustedes, el link donde van a hacer lo siguiente. Ese link va a tener 3 partes. Una es un formulario donde usted va a poner el nombre suyo completo y la cédula de ciudadanía. Importante, el nombre muy bien escrito y la cédula, porque son los datos que va el sistema a agarrar para generar el certificado. ¿Listo? Adicional a esto, en el formulario le va a pedir un código del seminario. Mucho ojo, sin ese código no les deja continuar. El código es el 2846. Sin ese código no les permite generar el certificado. Luego les va a pedir que si ustedes vienen por una empresa o persona natural, si le dicen que no, automáticamente se les va a desplegar 4 preguntas correspondientes a lo que están viendo hoy. Si le dicen que sí pertenecen a un establecimiento, les va a pedir el NID, el nombre, la dirección y el municipio de donde es el establecimiento. Y después les va a hacer las 4 preguntas que hoy con respecto al seminario. ¿Estamos? Al final del formulario les va a decir, por favor, verifique que el puntaje sea 100 sobre 100. Es decir, deben de responder las 4 preguntas acertadamente para que el certificado les llegue automáticamente al correo que registren en el formulario. ¿Correcto? ¿Listo? Código del seminario 2846. Escriban bien el correo electrónico, el nombre y la cédula para que les llegue el certificado inmediatamente. Igualmente en la página web de la empresa, en el espacio de seminarios, en formación seminarios, va a permanecer colgado este video y también el formulario que hoy van a evidenciar para que un compañero o otra persona lo pueda hacer. O si ahorita ustedes tienen que salir urgente, alguna cosa, allá lo pueden encontrar, volver a escuchar ese seminario, escuchar el código que les di y hacer el registro. ¿Listo? Feliz día pues y buen provecho. Bueno, y ya para finalizar, se dirige a ustedes Gustavo Andrés Serna Cartagena, ingeniero ambiental, fidelizador comercial de la empresa Ecologística, quien expondrá el tema de gestión integral de residuos hospitalarios. Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Gustavo Serna, yo soy ingeniero ambiental de Ecologística. Actualmente me desempeño como fidelizador comercial en todos los espacios de charlas, asesoría ambiental, capacitación al personal. Hoy vamos a abordar un contenido muy importante para ustedes del área de la estética y es esa gestión integral de esos residuos, ¿cierto? Sabemos que no son residuos común y corriente como los de nuestros hogares, son residuos que tienen una característica de peligrosidad. Las características de peligrosidad de un residuo peligroso es porque nos puede causar daño o a la salud de nosotros o directamente al medio ambiente, ¿cierto? Entonces, cada uno de nosotros que estamos separando desde la fuente, cada una de nuestras colaboradoras de nuestros centros de estética, tienen esa responsabilidad de acogerse a esa conciencia ambiental para poder realizar una buena separación de residuos. ¿Listo? Yo vengo de parte de la empresa Ecologística. Ecologística, para que tengan el contexto a qué nos dedicamos, somos los gestores de sus residuos, ¿cierto? El gestor externo. Inicialmente, en Viaseo, llega a sus instalaciones, les recoge esos residuos, pero finalmente son entregados a Ecologística, quienes nos encargamos de hacer el transporte, almacenamiento, el tratamiento y la disposición final. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de cuáles son esas condiciones en que nos deben llegar los residuos a nosotros y finalmente vamos a ver qué es lo que pasa una vez salen esos residuos de las instalaciones de cada uno de ustedes, ¿cierto? Que es la gestión externa, las tecnologías de desactivación. Tenemos unas sugerencias, las de todos los espacios. Acá lo más relevante es que desconectémonos un poquito para poder interiorizar ese contenido. No es nada técnico, es algo muy sencillo, la verdad. Nos demoramos 30, 40 minuticos hablando de esa temática. Vamos a empezar entonces a hablar de la normatividad, ¿es cierto? Siempre vamos a empezar desde una base normativa, desde la parte normativa que nos dice cómo, cuándo y dónde debo yo realizar cada una de las acciones que me dice la norma.
Vamos a hablar de la gestión interna de los residuos, de la gestión externa de los aprovechables y ordinarios. Recordemos que hay un nuevo código de colores, es importante no dejarlo pasar por alto, estamos hablando de residuos, entonces hay una nueva normatividad, resolución 2184 del 2019, que es importante mencionarla hoy también, ¿cierto? Hablamos de la gestión interna de los peligrosos, de la gestión externa de los peligrosos y al final vamos a hablar de las tecnologías de desactivación, a qué se enfrentan cada uno de esos residuos, ¿cierto? Empezamos con una imagen de referencia, una imagen de ese tan famoso guardián de seguridad, ¿cierto? Un guardián de seguridad donde básicamente vamos a depositar allí solamente objetos cortopunzantes, pero ese guardián de seguridad no está allí porque digamos que es gusto de nosotros tener el guardián de seguridad en un tarrito rojo que no se puede abrir, ¿cierto? Sabemos que el material que hay allí es sumamente contaminante, hay una carga viral, independientemente de que se cortó el paciente o no, tenemos una impregnación con un fluido corporal en una cuchilla que ya lo hace un residuo netamente peligroso. Entonces ahí es donde abordamos la base normativa. Por acá ahorita escuchando a Julián, que le presté la verdad bastante atención, muy interesante todo el contenido que nos brindó, nos mencionó la normatividad, decreto 351 del 2014, ¿cierto? Que es esa norma general que le dice al sector salud que ustedes deben hacer un plan de gestión para sus residuos. Pero como ya nos mencionaba Julián, es una norma muy básica, una norma que te dice, sí, lo debes tener, pero pare de contar. Te dice, sos un generador, te dice, sos un gestor, o te dicen, sos un transportador. Pero no te dice mayor cosa, la que nos dice puntualmente qué debemos hacer con esos residuos, cuándo lo debemos hacer y con quién los debemos hacer, es la resolución 1164 del 2002. Es básicamente un manual, literalmente es un manual porque te dice puntualmente, de acuerdo a tu actividad, cómo debes gestionar cada uno de tus residuos. Listo, para que tengan ahí esa base normativa. Es muy sencilla de interpretar, no es una normatividad compleja, es muy resumida, pero muy completa, nos ayuda a entender. Recordemos que en esta presentación van a encontrar de pronto aspectos que están muy relacionados con el sector hospitalario, pero es que ustedes están incluidos dentro del decreto 780, que es el decreto único reglamentario del sector salud, y ustedes están clasificados como esas actividades de atención a la salud, ¿cierto? Además, por ese tipo de residuos que generamos, que son en su gran mayoría biosanitarios, ya los hace objetos de acogerse entonces a esta normatividad, ¿cierto? Entonces la normatividad que aplica para hospitales, tranquilamente ustedes se pueden acoger a esta normatividad en el manejo de sus residuos. Si vamos teniendo duditas, inquietudes, hola, ¿está mejor? Si vamos teniendo de pronto, bien, si vamos teniendo de pronto duditas o inquietudes, me pueden levantar la mano, no tenemos que esperar hasta el final de la charlita, porque muchas veces se nos pueden olvidar, la dejamos para lo último, se nos olvida, no tengo ningún problema en que hagan la intervención y que despejemos dudas o inquietudes, ¿listo? El decreto 351 del 2014 nos dice obligaciones del generador, obligaciones del transportador, en este caso vendría siendo Enviaseo, en este caso el generador vendrían siendo ustedes como la entidad del sector de la estética, ¿cierto? Nos dice además las obligaciones del receptor, el receptor final en esta cadena de gestión vendría siendo directamente Ecologística, nosotros también debemos tener unas indicaciones de la norma, debemos gestionar unas licencias para poder operar, ¿cierto? Todo lo que realizamos hoy en día, cada una de las actividades tienen ya licencia que está completamente aprobada por la ANMLA, ¿cierto? Hoy en día también contamos con el primer parque ambiental en Antioquia. Ustedes deben sentirse a gusto por eso, porque sus residuos no se están transportando por todo el país como hacen otros gestores, sino que finalmente acá en Antioquia podemos darnos el gusto de aplicar esos tratamientos y ahí sí llevarlos a disposición final. Gran cantidad de sus residuos se están yendo para parques ambientales ubicados en Mosquera, en Barranquilla y principalmente en Manizales, que es donde tenemos los hornos incineradores y una gran cantidad de celdas de seguridad, que al final también vamos a ver qué es un horno incinerador y qué es una celda de seguridad, ¿cierto? Conceptos muy básicos de la gestión. Y por último, ya que tenemos acá la Secretaría de Salud, las obligaciones del sector salud, ¿cierto? También las encontramos dentro de este decreto 351 del 2014. Entonces, ¿qué es la gestión integral de los residuos peligrosos? Y hablamos de residuos peligrosos porque básicamente todo lo que estamos generando o la gran cantidad de lo que estamos generando van a ser peligrosos, empezando con los cortopunzantes, pero tenemos tintes, ¿cierto? Tenemos tintes que tienen una composición química que no puede ser llevada a un relleno sanitario y tenemos gran cantidad de soluciones pues que finalmente la norma me dice que yo las debo gestionar con un gestor
externo, un gestor diferente a la empresa prestadora del servicio público de aseo, ¿cierto? En este caso, pues Enviaseo es una empresa prestadora del servicio público de aseo, pero lo que hace es transportar esos residuos y finalmente entregárselos a Ecologística, ¿cierto? El que está haciendo la disposición final de estos residuos vendría siendo directamente Ecologística. Una gestión integral es un proceso que engloba las actividades para yo hacerme cargo de un residuo, ¿cierto? Básicamente es esa, es una definición muy de coquita, muy básica, pero nos dice aspectos relacionados con la generación, separación, tratamiento en la fuente. Muchos de nuestros clientes manejan sustancias corrosivas. Lo que hacen para no entregarnos esa sustancia con esa corrosividad es neutralizar su pH. Entonces, si es una sustancia ácida, la mezclan con una base y la neutralizan. O el contrario, es una base, la mezclan con un ácido, se neutraliza y se la entregan al gestor. Eso es un tratamiento en la fuente de origen. También como recolección, transferencia, transporte, este tratamiento ya es el tratamiento final. El tratamiento que nosotros aplicamos, nos llega un residuo líquido, lo solidificamos y lo llevamos a una celda de seguridad. Eso es un tratamiento final. ¿Listo? También nos habla de reciclaje para los residuos que se pueden reciclar y finalmente la disposición final. Acá lo que vemos es una jerarquía de residuos. Esto siempre lo van a observar ustedes, siempre se los van a proyectar cuando les hablen de residuos, porque finalmente esto es lo que nos dice la norma que debemos hacer, en ese orden de ideas, ¿cierto? Nosotros debemos gestionar los residuos, sí, pero en esta escala, en esta pirámide, lo más importante siempre va a ser la prevención y la minimización de esos residuos, que no generemos residuos por generar, que utilicemos los elementos que realmente necesitamos para no generar un residuo adicional, un residuo que no es necesario generarse, ¿cierto? Que utilicemos el agua que realmente vamos a utilizar, porque nosotros estamos atendiendo a unos pacientes, a unos clientes, que finalmente si usamos una gran cantidad de agua, pues se me genera mayor vertimiento, ¿cierto? Entonces estoy generando una gran cantidad de residuos que no son necesarios generarlos. Dentro de esa jerarquía, muy importante y corresponde al componente interno, la prevención y la minimización de esos residuos, ¿cierto? Que eso parte desde la conciencia ambiental de cada uno de nosotros y el uso racional de nuestros recursos. El aprovechamiento, ya hablando del componente externo, nosotros podemos aprovechar residuos peligrosos, sí. Hoy en día contamos con combustibles derivados de residuos, estamos suplantando en hornos sin calderas el carbón por medio de residuos que cuentan con las características para ser aprovechados. No voy a profundizar en esto porque no es el objeto de la charla, pero que ustedes sepan que hoy en día ya hay opciones para poder transformar mis residuos peligrosos en combustible, ¿cierto? Hoy en día también contamos con la primera licencia ambiental para transformación energética, lo que nos permite coger residuos peligrosos, triturarlos, compactarlos y llevarlos a un horno incinerador o a una caldera a reemplazar el carbón, ¿cierto? Son medidas muy interesantes que finalmente me ayudan a reducir la explotación de combustibles fósiles, pero reincorporan nuevamente residuos a la cadena productiva. ¿Listo? Los tratamientos, que ahorita vamos a hablar de ellos un poquito al final, y por último, la disposición final, que para residuos peligrosos es en celdas de seguridad o en un horno incinerador. Ahorita vamos a dar unas imágenes para que entiendan de qué les estoy hablando. Yo sé que en este momento no podemos no tener idea de lo que es una celda o lo que es un horno incinerador, pero hoy va a quedar muy claro lo que significa cada uno de estos conceptos. La norma te da el manual de gestión integral, la resolución 1164 del 2002, te da la estructura para gestionar tus residuos. Muy sencilla. Obviamente de la identificación se desprenden acciones, de la clasificación se desprenden acciones, del embalaje, almacenamiento, transporte y disposición final. Pero básicamente, ¿cómo gestiono yo mis residuos? Primero, identifico las zonas que me generan un residuo, ¿cierto? Independientemente si es peligroso, aprovechable o ordinario. Identifico, esta zona me está generando residuos. Ya sé que esta zona, esta área me genera residuos, procedo a clasificarlos. Entonces ya tengo residuos biosanitarios, ya tengo residuos cortopunzantes y ya tengo residuos químicos, ¿cierto? Hablando de la peligrosidad que ustedes se pueden enfrentar. Ya hablemos aquí netamente de los peligros. Entonces, biosanitarios, cortopunzantes y residuos químicos. ¿Hay algún otro residuo que se me escape, que ustedes tengan en el radar de pronto, que generen en sus actividades diarias? Que sean peligrosos, ¿cierto? Porque tenemos aprovechables, plástico, papel, cartón, vidrio, metales, pero finalmente, y el objeto de la charla son los residuos peligrosos, ¿cierto? ¿Hay alguno que se me escape o vamos bien? Excelente, listo. Entonces tenemos la clasificación, procedo al embalaje, ¿cierto? Recordemos, para esos residuos bolsita roja, para el guardián de seguridad, ya sabemos que hay un tarrito que se llama así literal, guardián de seguridad, que es un tarrito
que se debe llenar hasta el 75%, no debe estar al 100%, ahorita vamos a hablar puntualmente del guardián, pero debe ser un guardián de seguridad. Ustedes son sector salud, a ustedes no se les permite una botellita plástica, no se les permite una bolsita gruesa para cortopunzantes, no. Guardián de seguridad que tiene una tapa que es básicamente imposible de destapar y en eso consiste el guardián, de que nadie nos lo pueda destapar para que esa unidad de empaque se vaya directamente a un horno incinerador. Tenemos el almacenamiento de esos residuos. ¿Cómo nos están haciendo la recolección? Diaria, cada 2 días, cada 3 días. ¿Cómo está haciendo la recolección de sus residuos? ¿Alguien lo tiene en el radar de pronto? Cada 15 días hacemos recolección de residuos del sector salud, ¿cierto? Entonces es muy importante que ese punto de almacenamiento, ¿cierto?, tenga al menos un extintor de seguridad, tenga al menos un programa de desactivación de plagas, un programa de fumigación, ¿cierto?, para que no se nos vaya a generar ahí de pronto algunas inconformidades por parte de la Secretaría de Salud. Entonces, muy importante ese punto de almacenamiento. Recordemos no mezclar los residuos peligrosos con los no peligrosos, y cuando me refiero a mezclar es, tengo una bolsa con biosanitarios, tengo una bolsa con ordinarios, la pongo encima de los biosanitarios. Tengo una bolsa con aprovechables, la pongo al lado de los biosanitarios. Ahí es donde entra a jugar la bien llamada contaminación cruzada, ¿cierto? Que tranquilamente podemos contaminar esos residuos aprovechables con los residuos biosanitarios y lastimosamente se nos tienen que ir las tipologías de residuos por la misma línea de disposición y no queremos eso, ¿cierto? Y finalmente el transporte, o bueno, identificación, clasificación, embalaje, almacenamiento, componente interno. Son ustedes los propietarios de cada entidad o los propietarios de este sector de la estética quienes hacen estas 4 acciones que nos dice la norma: identificación, clasificación, embalaje, almacenamiento. De ahí en adelante ya entra a jugar el gestor de sus residuos. Acá en la imagen proyectamos Ecologística, pero sabemos que el transporte lo está realizando directamente en Viaseo. En Viaseo es quien nos realiza el transporte, y finalmente Ecologística con la disposición final. Importante no dejar de un lado la clasificación de los residuos, yo creo que ya lo tenemos muy claro. Tenemos residuos no peligrosos, residuos peligrosos. De los no peligrosos ya tenemos lo que son los aprovechables o reciclables y los no aprovechables. Y tenemos esta clasificación que ya incluye todas las tipologías de residuos del sector salud. Si quieren le pueden tomar fotico, no hay ningún problema. Entonces, por este lado tenemos no peligrosos, no nos enfoquemos en esto, la verdad, en esto ya tenemos mucho conocimiento, ya sabemos qué residuos van en el colorcito verde, en el colorcito blanco, en el colorcito negro, ¿cierto? Sabemos que la normatividad, la nueva resolución no aplica para residuos peligrosos, no se vayan a confundir con la nueva resolución 2184, los residuos peligrosos de riesgo biológico se siguen manejando exactamente igual, ¿listo? Y tenemos ya de riesgo biológico, ¿qué vamos a encontrar en el sector salud? Biosanitarios y cortopunzantes que ustedes tienen relación directa con ellos, ¿cierto? Residuos de riesgo biológico que ustedes no manipulen, residuos anatomopatológicos. Son los únicos de riesgo biológico que ustedes no van a estar manejando, ¿cierto? Los residuos anatomopatológicos, para que de pronto sepan y tengan el contexto, ¿qué son? Son extremidades, ¿cierto? Amputaciones, son órganos, tejidos humanos, son biopsias que quedan después de un proceso quirúrgico, ¿cierto? Eso ustedes no lo van a manipular, eso ustedes no van a tener contacto con eso, pero es importante que sepan que dentro de esos residuos de riesgo biológico existen lo que son los anatomopatológicos, ¿cierto? Que son residuos que van a incineración directa. Y tenemos residuos químicos, que ustedes sí tienen mucha relación con esos residuos químicos, tenemos muchos químicos y muchos solventes, muchas sustancias y soluciones que tienen características de peligrosidad. Dentro de estos químicos caben los fármacos, los citotóxicos, los reactivos, los metales pesados y los contenedores presurizados. Los contenedores presurizados, aerosoles, pinturas, etcétera, también hacen parte de esa clasificación de residuos peligrosos y deben ir en la bolsita roja con todos los demás químicos que estemos generando dentro de las labores. ¿Listo? Y muy importante. Y tenemos residuos radioactivos dentro de esa atención salud. Esto lo da la norma, se pueden generar radioactivos, no tanto desde el sector de la estética, pero sí del sector hospitalario. Personas que se enfrentan a tratamientos de yodoterapia, de quimioterapia, personas que incluso deben permanecer aisladas una vez se enfrentan a un tratamiento de yodoterapia por la radioactividad que quedan emitiendo. Acá tenemos el código de colores anterior, ¿cierto? Para que hagamos como una comparación con el código de colores nuevo, ¿cierto? Teníamos en el código de colores anterior, en el color gris,
lo que es papel y cartón, en el azul el plástico, en el blanco el vidrio, y teníamos en el café los metales. Acá lo podemos observar. Estos 4 mencionados, gris, azul, blanco y el café, quedan todos unificados en el colorcito blanco. Vemos que es muy sencillo de entender cuando comparamos el anterior con el nuevo, porque es que el nuevo en realidad nos confundía mucho con esta variedad de colores y no se representaban mejoras en el indicador de aprovechamiento del país. ¿Saben ustedes cuántos residuos generamos en el año en el país? ¿Saben? ¿Alguien tiene de pronto el dato? Generamos más de 12 millones de toneladas de residuos anualmente. Pero el problema no es generar. Digamos que el problema no es generar los residuos. El problema es qué vamos a hacer con ellos, ¿cierto? Y en el país solamente estamos aprovechando el 17%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 83% de esos residuos se me van a parar a un relleno sanitario, ¿cierto? Muchos profesionales, algunos se cuestionaban que finalmente era el código de colores el que no permitía mejorar el indicador de aprovechamiento. Y eso es lo que pretendemos con esta nueva unificación del nuevo código de colores. Todos los aprovechables, ya sabemos, en el color blanco, los orgánicos que eran beige trascienden al verde, y todo lo que separábamos en el verde, que era la basurita, que era lo ordinario, lo inerte, lo inservible, lo que va para relleno sanitario, en el colorcito negro, ¿cierto? De esta manera nos acogemos a la separación que hemos hecho siempre desde el sector domiciliario en la bolsita negra para presentar los residuos ante la ESP, ¿cierto? Esta normatividad, pues sabemos que no nos cambia, sigue igualmente, resolución 1164 de 2002, que es de obligatorio cumplimiento, los residuos peligrosos se siguen separando en el recipiente o en la bolsita roja. Acá tenemos el nuevo código de colores. Este código de colores para ustedes, que es sector salud, tienen un plazo hasta el 1 de julio del 2022. ¿Estaban enterados de eso? Exactamente, tienen ese plazo para hacer esa transición, pero ¿desde dónde parte y cuál es el argumento de la norma para darnos esta nueva unificación? Ustedes no pueden tener recipiente de un color y bolsa de otro color, ¿cierto? Para el sector salud la resolución nos dice que recipiente de un color, bolsita del color del recipiente, no nos lo permiten. Y como el sector hospitalario y clínicas hacen parte también o se acogen a esta resolución, sabemos que hoy en día ese sector está dedicado netamente a la pandemia. Todos los recursos giran alrededor de la pandemia. Un cambio de recipientes dentro de una clínica, por más pequeño que sea, puede significar un valor de 40 millones, 50 millones a 70 millones de pesos, dependiendo el tamaño de la clínica, la cantidad de recipientes o puntos ecológicos que vamos a instalar. Entonces, viendo este agravante, es que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se pone la mano en el corazón y a nosotros, sector salud, nos amplía el plazo hasta el 1 de julio del 2022. ¿Listo? Tenemos otros residuos que son de tipología postconsumo. ¿Cómo estamos gestionando hoy en día los postconsumos? Residuos como pilas, residuos como baterías, residuos como celulares, todos los RAEs. ¿Cómo los estamos gestionando hoy en día? ¿Alguien de pronto tiene ese dato? ¿A quién se los estamos entregando? Las pilas. Si nos queda, por ejemplo, un teclado que se nos dañó, si de pronto si tengo una luminaria, si tengo un bombillo que debo disponer, las luminarias y los bombillos no se pueden ir a un relleno sanitario. Si tengo aceites usados de cocina, ¿cómo los estoy gestionando, cierto? Entonces, todos esos residuos que no sabemos a dónde disponer, lo podemos consultar directamente con nuestro gestor, que vendría siendo directamente en Viaseo, ¿cierto? Y les aseguro que vamos a tener solución para todos esos residuos postconsumo. Y muy importante que empecemos a evaluarlo. No es necesario entregar una pilita, no es necesario entregar un tecladito, un cablecito. Podemos ir recogiendo una buena cantidad. Cuando los tengamos ya completamente llenos, le hacemos la entrega a la entidad, ¿cierto? Hoy en día también tenemos muchas empresas que se dedican a puntos recopila, tenemos punto para aceites usados de cocina, con los aceites usados de cocina se hacen combustibles, se hacen jabones, entonces se reincorpora nuevamente este material a la cadena productiva y evitamos que se nos vaya a un relleno sanitario, ¿cierto? Les voy a recomendar esta aplicación, sobre todo para el sector domiciliario, no es publicidad política pagada, esto es directamente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se llama APP Red Postconsumo. Esta aplicación lo que hace es mostrarte el punto postconsumo más cercano de tu casa. Por georreferenciación te lo ubica. Ustedes tienen un privilegio, tienen el punto de red postconsumo más grande de toda el área metropolitana que se encuentra en el Centro Comercial Viva Envigado. Pueden dirigirse a la información, que les diga dónde está el punto postconsumo y van a ver que allá hay una gran variedad de recipientes, de cajones, de máquinas para ustedes disponer estos residuos.
El Centro Comercial Bioenvigado tiene hasta máquinas que te dan bonificaciones por llevar botellas plásticas para ustedes hacer compras, ¿cierto? Entonces, en realidad vemos que los residuos hoy en día tienen un beneficio para todos si los gestionamos de una buena manera. ¿Qué es un residuo peligroso? Ya lo mencionamos al principio, puede causarnos un daño directamente a la salud o al medio ambiente, a cualquiera de nuestros órganos. Más peligroso aún si el incidente o el accidente es con un residuo cortopunzante. Si nos cortamos y nos punzamos con una cuchilla que atendió un paciente, pues inmediatamente debemos activar un plan de contingencia. Ustedes no son una estructura, digamos, decir que es que vamos a mandar el colaborador inmediatamente para exámenes, sino que debemos consultar con nuestra ARL, ¿cierto? Finalmente preguntamos a nuestra ARL cómo debemos proceder, qué debemos hacer a la hora de que un colaborador pues, me sufra un incidente o un accidente con la manipulación de esos residuos. ¿Saben ustedes la diferencia entre incidente y entre accidente? ¿Saben qué es un accidente y saben qué es un incidente? ¿Todo lo tenemos muy claro? Bueno, para los que no, un incidente no te involucra a vos la salud, ¿cierto? Un incidente puede ser, se me regó una tinta, ¿cierto? Un incidente puede ser, se me prendió una caneca de residuos, ¿cierto? Puede ser, eso es un incidente. Un accidente ya involucra la salud de nosotros. Con un accidente se me punzó la colaboradora, un accidente se me quemó la colaboradora, un accidente se me intoxicó la colaboradora. Ahí estamos hablando de un accidente. Estamos involucrando ya lo que es la salud humana. Pero la norma de los residuos peligrosos, que es el decreto 1076 del 2015, es el decreto único reglamentario del sector ambiental, me da las características de los residuos peligrosos. Ustedes no tienen que ser especialistas en el manejo de sustancias peligrosas, no lo tienen que ser. Todos esos tintes, todos los aerosoles, todos los barnices, por normatividad, deben tener una ficha de datos de seguridad que te la suministra el proveedor. El proveedor no es la misma ficha técnica, la ficha técnica es yo en qué voy a usar ese producto, cómo lo voy a usar, ¿cierto? A qué condiciones lo debo mantener, pero la ficha de datos de seguridad ya me da toda una información que me dice qué pasa si hay ingestión, qué pasa si hay un incendio con esas sustancias, qué tipo de extintor debo utilizar, qué elementos de protección personal debo yo utilizar en la manipulación de esa sustancia y me dice la disposición de los residuos que me quedan de cada una de esas sustancias. ¿Listo? Se llama ficha de datos de seguridad. Si ustedes quieren conocer más, si su proveedor no se les ha suministrado, lo pueden llamar tranquilamente. Ve, necesito la ficha de datos de seguridad de tal tinte, ¿cierto? Inmediatamente se la debe llegar porque es el proveedor quien la debe tener, quien la debe generar, directamente el fabricante. Pero entonces, ¿qué me dice la norma? Los residuos peligrosos o las sustancias peligrosas se definen en este código Cretiver, que pueden ser corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, de riesgo biológico, ecotóxicas y radioactivas. ¿Listo? Esas son las características de cada uno de los residuos peligrosos. Si ustedes me están generando un residuo peligroso con alguna de esas características, ya se deben dirigirse al manual Resolución 1164 del 2002 y aplicar la adecuada gestión de ese tipo de residuos. ¿Listo? Yo no sé cómo voy a adivinar, cómo hago entonces, cómo mido el pH. No lo tienes que hacer. Pide la ficha de datos de seguridad y ahí vas a tener toda la información. ¿Listo? Residuos, bueno, esos son más del sector hospitalario. Les había mencionado que probablemente encontráramos información netamente del sector hospitalario. Enfoquémonos en estas: biosanitarios, algodones, vendajes, guantes, jeringas y tapabocas. Estos residuos hoy en día tienen un tratamiento y es el autoclave, que ahorita lo vamos a ver cuál es ese autoclave. El autoclave es como una olla a presión gigante donde llevamos estos residuos de estas características. Ese algodoncito, esa gasita, ese vendaje, esos guantes, esos tapabocas, se me van como residuo biosanitario, lo recogí en Viaseo, se los entrega a Ecologística. Ecologística acá en Antioquia le aplicamos el tratamiento del autoclave, los desinfectamos, quedan completamente desinfectados y se van para un relleno sanitario luego de esa desinfección. Contame. Sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Los pelos pueden ir en el recipiente de los biosanitarios, todo esto se va a desinfección y posteriormente a relleno. ¿Listo? Anatomopatológicos no generamos, no manejamos. Por ahí hay un alivio, ¿cierto? Finalmente estos residuos son complejos, estos residuos deben permanecer por una cadena de frío, todos deben permanecer por debajo de 4 grados Celsius.
El sector hospitalario se enfrenta a esa gestión, ¿cierto? Cortopunzantes, limas, lancetas, cuchillas, agujas. ¿Qué otros cortopunzantes se me pueden pasar que estén generando? ¿Oh? Tijeras, exactamente, súper bien. Las tijeras. Hay un caso muy puntual con las tijeras, que Caballero la menciona, qué buen aporte. Las tijeras normalmente son grandes y el mango no me cabe por el guardián de seguridad, ¿cierto? Yo lo que voy a hacer es con mucho cuidado destruir el manguito de las tijeras. Ese manguito de las tijeras yo lo puedo incluso aprovechar. Ese manguito de las tijeras se me puede ir como plástico si es de plástico, ¿cierto? Y finalmente se me van para el guardián de seguridad. Una anotación muy importante, hay tijeras que son metálicas, que no tienen manguitos plásticos y que debemos disponer. Muy importante, ese tipo de residuos, procurar en la medida de lo posible poder meterlo al guardián de seguridad, ¿cierto? Si no lo, contame. Listo. Sí. Bueno, lo que pasa es que para usted entregar una bolsa con solo cabello, ¿cuánto cabello debe recoger? ¿Cierto? Debemos recoger muchísimo cabello para poder entregar esa bolsa. Contame. Sí. Ah, bueno, si va por medio de Secretaría de Salud, es mejor que síguelo manejando como te lo dice la Secretaría de Salud. Sí. Claro que sí. Listo. Bueno, listo, súper bien, excelente. Acá tenemos el dato de Secretaría de Salud, porque inicialmente yo las indicaciones que recibí es que el cabello nos lo están entregando junto con los biosanitarios. Nosotros como gestor no tenemos ningún problema, pero por encima de nosotros está la Secretaría de Salud. Nosotros no somos autónomos en decirle a usted, no haga lo que está haciendo la Secretaría de Salud, hazlo como usted lo recibimos nosotros. Por encima de nosotros está la Secretaría de Salud. Yo como ecologística no tengo ningún problema en recibirte ese cabello en una bolsa de biosanitarios. ¿Por qué? Porque se van para el mismo tratamiento. Y te entiendo tu posición. Para nosotros se van para el mismo tratamiento, se van para un autoclave y de ahí se va para un relleno sanitario. Caso diferente fuera si tuvieran diferente disposición. Si ese cabello se me fuera para incineración, y si ese biosanitario se me fuera para relleno, tenía un problema, porque tenía yo que ir a la bolsa a destapar y separar ese material y eso por norma no lo podemos hacer. Para ecologística no hay ningún problema. Esperemos entonces la respuesta de la Secretaría de Salud, porque sí es muy importante dejar todo con absoluta claridad. ¿Listo? Sí, claro que sí. ¿Ibas a decir algo? Qué pena. Sí, claro que sí. Ajá. ¿Qué son los químicos? Vamos a dar respuesta para que tengamos claridad. Estoy con Secretaría de Salud en este momento. Nunca ha exigido separar los biosanitarios. Oye, eso es lo que me están manifestando. Los cabellos pueden ir. Excelente, listo, súper bien. Ya ahí nos queda la aclaración. Probablemente en algún momento, te entiendo completamente, en algún momento llegó un auditor al local. ¿Cuál es tu nombre? Mariluz. ¿Recibiste de parte de Secretaría de Educación? Siempre ha sido así. Bueno, ya nos dieron la respuesta directamente desde Secretaría de Salud. Bueno. Pero mire, ya aquí llegamos al desenlace del nudo. Yo como gestor no tengo ningún problema en recibirte biosanitario con los residuos de cabello, ¿cierto? Que finalmente pues también están impregnados. Y la Secretaría de Salud nos dice que no tenemos necesidad de separar lo biológico, los cabellos que son biológicos con lo otro biológico que son guantes, que son vendajes, que son algodones. ¿Qué sí debemos separar? Lo biosanitario de las tinturas, lo biosanitario de los esmaltes. Porque... y es lo que la explicación que les daba ahorita, van para diferente disposición. Cuando van por la misma disposición y se enfrentan al mismo tratamiento, no tenemos ningún problema en que vayan juntos. Hay un problema cuando van por diferente disposición. Es como si ustedes me mezclan anatomopatológicos con biosanitarios. Anatomopatológicos van para incineración
y estos van para un relleno sanitario. Entonces no se puede hacer de esa manera. Sí. Ya tienes también el argumento de parte de Secretaría de Salud. ¿Listo? Muy interesante, me encanta que den estos debates, súper genial, porque finalmente acá es donde salen las respuestas y una adecuada gestión. Súper bueno, excelente. Si alguien más tiene un aporte, una inquietud, no duden en levantar su mano, que la idea más de yo... Hola. Ah, bueno. Eso ya es otro asunto comercial. Si yo tengo una empresa que me va a comprar a mí el cabello, yo pongo otro recipiente solamente para el cabello, porque ya voy a tener un beneficio económico. Pero estamos hablando de un residuo que se me va para disposición, ¿cierto? Si yo tengo una persona que me compra el cabello, pues yo inmediatamente saco otro recipiente, ¿sí o qué? Pero si no lo hay, ya sabemos que lo podemos mezclar con los residuos biosanitarios. Acá lo importante es que pensemos siempre en el medio ambiente y en la salud. Acá no le estamos haciendo daño a la salud de nadie y ni siquiera al medio ambiente, ¿cierto? Es más, le aseguro que unificando esos cabellos con los biosanitarios estamos ahorrando bolsas. Le estaríamos aportando al medio ambiente por la disminución de plástico, ¿cierto? Entonces no hay ningún problema, ¿listo? Bueno, y los químicos, bueno, ya tenemos acá medicamentos parcialmente vencidos, consumidos, los envases que los contuvo. Aplica para todos los recipientes que ustedes manejen, no solamente la tintura es peligrosa, también el recipiente que la contuvo, ¿cierto? No la cajita como tal. Los tubos. Exactamente, me están entendiendo. Pero la cajita que viene, la cajita donde viene el tubo, es completamente aprovechable, ¿cierto? El tubito es el peligroso. Súper bien, excelente. Vamos muy bien. Marcación de guardianes. Acá, pues, acá dice clínica, pero también clínica por no sé, por TERE, por BANE, por cómo se llame la entidad. Tenemos acá de uñas, tenemos de cejas, tenemos peluquerías, tenemos barberías, ¿cierto? Como se llama entonces el local, el negocio. El origen de servicio, pues es igualmente, pueden poner el nombre de la institución. Acá es donde debemos aplicar una disciplina, con las fechas en que inicia la deposición en ese guardián nuevo, con la fecha de recolección. Recordemos que un guardián de seguridad no lo podemos almacenar por más de 30 días. Que es que lo tengo muy bajito, pero es que la norma me dice que no puede estar por menos de 30 días. Yo me baso desde la resolución 1164 del 2002, ¿cierto? Y finalmente, el responsable de ese guardián de seguridad. Finalmente, ese guardián de seguridad, le hacemos la entrega a Enviaseo, realizamos los formatos correspondientes, de ahí nos los entregan a Ecologística y Ecologística los lleva a incineración. Por eso es tan importante que el guardián de seguridad, o sea, que los cortopunzantes los guardemos sí o sí en guardián de seguridad, porque todo parte de su disposición final. Yo no puedo meter mis cortopunzantes del sector salud en una botella plástica porque se van para incineración, y una botella plástica, si yo la llevo a incineración, me genera dioxinas y furanos. Los dioxinas y furanos son netamente contaminantes para nosotros, son tóxicos para nosotros. Este material no tiene PVC en su contenido. Todos los guardianes de seguridad, la estructura de ese guardián no tiene PVC, no puede tener PVC porque se va para incineración. Entonces, por norma, ya sabemos que todos se van a incineración, todo va al guardián, 75% del contenido es lo que vamos a llenar, debe quedar un 25% libre en ese guardián, ¿cierto? Que no se me rebosen las agujas, que no se me vayan a rebosar, porque ahí podemos ser objeto de una oportunidad de mejora por parte de una autoridad de salud, por parte de una autoridad ambiental, que es muy recomendable. Esta tapita y esa tapita tienden a destaparse. Entonces, lo recomendable es que una vez entreguemos o vayamos a entregar el guardián, le pongamos un esparadrapo o un icoporcito, o un, ¿cómo se llama el otro? El microporo, icoporo, dígame pues.
le ponemos un esparadrapo o le ponemos una curita ahí que finalmente no permita que esto se me destape, ¿cierto? No queremos tener un recipiente de cortopunzantes destapado. La ruta biosanitaria no aplica para nosotros. Pecado mortal, ¿cierto? Eso es pecado mortal, que no se nos vaya a ir una agujita, que no se nos vaya a ir una cuchillita, en una bolsita de ordinarios, en una bolsita de aprovechables. Ustedes no se alcanzan a imaginar el problema que es cuando un operario se nos corta, cuando un operario se nos punza con este material. O sea, esta persona dura aproximadamente 4, 5, 6 meses de su vida por exámenes, por un seguimiento, con la incertidumbre de qué pueda pasar, de cómo le puedan salir sus exámenes. Entonces no queremos tener una tragedia familiar de pronto por una acción de indisciplina, porque realmente es acción de indisciplina, muchas veces de concentración, a veces los afanes nos hacen cometer errores, pero muy importante tratar de minimizar esos puntualmente, ¿cierto? Esto nos pasó en una clínica, no fue pues en una peluquería, ni barbería, ni centro de estética, fue una clínica directamente, pero eso es personal que realmente pasa atormentándose un largo tiempo. Muy importante también que ustedes sepan quiénes son sus gestores. Gracias a Dios ustedes tienen muy buena responsabilidad, tienen Enviaseo, tienen Ecologística, somos una empresa que vamos muy ceñidas a la norma. Nosotros tratamos de brindar tranquilidad y confianza a todos nuestros clientes, ¿cierto? No hay nada mejor que uno estar tranquilo, que con su local no nos va a pasar absolutamente nada por un tema de disposición de residuos. Se los pongo en pantalla porque pasó en Barranquilla. Lastimosamente, unas entidades de salud no se cercioraron muy bien en su auditoría quiénes eran sus gestores. Resulta que era un gestor que su estructura económica estaba por debajo. Y cuando digo por debajo no es que no tenían la capacidad, sino que tenían un historial crediticio netamente malo. ¿Qué pasó? La empresa que le recibía estos recibos para disposición no le recibió más porque no le pagaron. Esa gente se fueron para una escombrera y depositaron todos esos residuos allí. En una escombrera, residuos cortopunzantes, residuos biosanitarios. Afortunadamente, por eso es que la norma te dice que nos marque todo estaba bien etiquetado, bien rotulado, por medio de esos rótulos y etiquetas pudieron llegar a donde los responsables. Ese gestor finalmente tuvo que desaparecer del mercado, pero las empresas que no se cercioraron quiénes eran sus gestores recibieron su debida sanción, ¿cierto? Y son sanciones que nos pueden llevar incluso a la quiebra, ¿cierto? Tenemos gestión externa de residuos peligrosos. ¿Qué pasa con estos residuos? Ya con esos terminamos, para que ustedes sepan qué está pasando hoy en día con todos los residuos dentro del nivel industrial y dentro del nivel hospitalario, ¿cierto? Es información también de cultura general que nos puede servir. De aquí partimos el por qué los gestores exigimos que nos entreguen sus residuos embalados, envasados y etiquetados según la norma, porque todos se van para un mismo tratamiento, para diferente tratamiento, perdón. Si todos se fueran para un relleno, entreguen eso como sea, hágale, tranquilo, no hay ningún problema, pero ya sabemos que todos se van para un diferente tratamiento según la normatividad y según las responsabilidades que tenemos nosotros como gestores. El transportador, en este caso Enviaseo, debe verificar las condiciones de entrega, capacitar a su personal, disponer de la adecuada dotación y elementos de protección personal, ¿cierto? Entregar una copia del comprobante de recolección, pesar y registrar los residuos en los formularios respectivos, lo estamos haciendo, ¿cierto? Vamos muy bien por ahí. Estos son los requisitos de la unidad de transporte. Básicamente es que nos llegue con el número UN, recordemos que hay un número UN que nos dice la peligrosidad que transportamos y el pictograma de peligrosidad, que en este caso es riesgo biológico, que debe ir en las 4 caras visibles del vehículo, ¿cierto? Almacenamiento externo de residuos, este es nuestro parque ambiental de Manizales, para que ustedes sepan a dónde están yendo sus residuos. Gran cantidad de sus residuos van a Manizales, otros van a Mosquera. Y acá, entonces, de acuerdo con las características de cada residuo, ofrecemos los siguientes pretratamientos. Los que ven en pantalla es más que todo para residuos del sector industrial, pero también queremos saber, ¿cierto? Merecemos saber qué está pasando con todos los residuos peligrosos en general. La neutralización se les aplica a residuos corrosivos, ahorita lo hablamos, dimos el ejemplo. La solidificación a residuos líquidos, no puede ir nada líquido a una celda de seguridad. Si ustedes nos entregan líquidos peligrosos, lo más probable es que se vayan a solidificación. ¿Cómo lo solidificamos? Con arcillas absorbentes. Mezclamos esto con una arcilla absorbente, se va secado y queda un sólido. Queda como una roca sólida que podemos llevar a una celda de seguridad, que ya la vamos a ver, que la he mencionado mucho. La estabilización, perdón, ¿qué pasó? La estabilización se la aplicamos a sustancias inflamables. Todo lo que sea inflamable se le debe estabilizar la inflamabilidad.
Entonces, si es líquido, por ejemplo, combustible, si tenemos combustible, es líquido y es inflamable, aplicamos 2 tratamientos. Primero estabilizamos inflamabilidad, solidificamos y para celda de seguridad. ¿Listo? Y el encapsulamiento son para reactivos, sustancias que no se pueden mezclar con otra. Y cuando hablo con otra puede ser oxígeno, puede ser agua. Entonces deben estar completamente encapsulados. ¿Cómo se encapsula un residuo? Capa de concreto en la parte inferior, capa de concreto en la parte superior, queda completamente confinado en una capa de concreto de 20 centímetros y ya cuando está encapsulado lo llevamos a la celda de seguridad, ¿cierto? Básicamente son los tratamientos que se enfrentan en el sector industrial, pero el sector hospitalario o el sector de la salud tenemos todo lo cortopunzante, se me van para estos hornos, acá lo pueden ver en pantalla. Estos son los hornos donde van esa agujita, esa cuchilla, esa lanceta, esas tijeras, todo se me va para este horno incinerador. Un horno que tiene capacidad de 3.500 kilogramos cada hora de incineración de residuos, ¿cierto? Lo operamos a 3.000 para no saturarlo, lo operamos a 3.000, pero ya sabemos al menos qué está pasando con los cortopunzantes, hacia dónde se van. Los residuos cortopunzantes no se pueden aprovechar. ¿Qué es metal? Es metal, pero sumamente contaminado. Se debe ir a disposición directa, en este caso, para una celda de seguridad. De esa incineración me quedan unas cenizas y las cenizas las llevo a la celda de seguridad. No se preocupen por las emisiones, son los hornos con la más alta tecnología que hay hoy en día en el mercado. Al final de este proceso lo que tenemos es un vaporcito completamente blanco, completamente sano para el medio ambiente, que cumple con todos los parámetros máximos permisibles por la autoridad ambiental. ¿Listo? Esta es la cámara por donde ingresan los residuos, vemos el tamaño, la escala puede ser este personaje, ¿cierto? Vemos el personaje de escala y vemos el tamaño que tiene el horno, es sumamente grande, una capacidad impresionante. Y esto es una celda de seguridad, la famosa celda de seguridad. Vemos que es muy similar a un relleno sanitario, es prácticamente lo mismo, solamente para residuos peligrosos. No puede ir nada líquido, no puede ir nada orgánico, todo se estabiliza, todo se neutraliza, todo se solidifica, no generamos un pasivo ambiental. Y eso le da tranquilidad a nuestros clientes, porque las celdas de seguridad tenían mala fama porque se podían convertir en pasivos ambientales, pero con esos tratamientos garantizamos que no vamos a tener un pasivo ambiental. ¿Saben qué es un pasivo ambiental? ¿Saben lo que pasó en el barrio Moravia hace aproximadamente 15 años? Moravia era un relleno sanitario, finalmente dejó de ser relleno, no era relleno, era un botadero a cielo abierto, dejó de ser botadero a cielo abierto, lo abandonaron. Se presentó el tema de la guerrilla, desmovilización, desplazamientos, las personas se adueñaron de este lugar. Empezaron a construir sobre un botadero a cielo abierto, sobre material que estaba constantemente en degradación, emanándome gases. Efectivamente, se generó una capa que acumuló una gran cantidad de metano. Un día cualquiera se presentaron las condiciones necesarias para que ese metano reaccionara, se generó la explosión, posterior incendio y una gran cantidad de personas perdieron la vida. Y muchos heridos también. Eso es lo que es un pasivo ambiental, algo que está allí por mucho tiempo, no pasa nada, pero en cualquier momento, boom, me reaccionó y me causa la tragedia, ¿cierto? ¿Y eso qué le pasó? ¿Se tildó? Ahora sí, esto es una celda de seguridad, una vez se termina, ustedes dirán, bueno, ¿eso qué? ¿Se me llena? Muy bien, se me llena, ¿qué pasa con eso? La celda de seguridad, una vez se termina, lo que hacemos es poner tierra, y sembramos cobertura vegetal. Eso queda verdecito, queda muy bonito, queda con contemplación pacífica, pero sabemos que lo que hay debajo es netamente peligroso, ¿cierto? El autoclave que les mencioné al principio, todos los residuos que se generan hoy en día, el COVID, todos los tapabocas, todo lo que se genera en clínicas, hospitales, de atención a los pacientes con COVID, van a ese autoclave. Capacidad de 600 kilogramos cada hora, quedan completamente desactivados y de ahí para un relleno sanitario. No les quito más tiempo. ¿Dudas, preguntas o inquietudes? ¿Todo muy claro? Cuéntame. El gel conductor es un residuo químico netamente, ¿cierto? Va a la bolsita de los residuos químicos. ¿Estamos? No a los biosanitarios, sino directamente a los residuos químicos. Les agradezco mucho la atención, muy amables. Agradecemos a Ecologística, a la Secretaría de Salud, por este apoyo que nos brinda en la mañana de hoy. Quiero darles a conocer a todos ustedes la página de Enviaseo, la página virtual de Enviaseo. Enviaseo cuenta con un campus virtual donde ustedes
tienen habilitados 3 módulos. Vamos a observar la página y aquí cerramos y nos despedimos. ¿Les parece bien? Tenemos formación a la comunidad y se desprende campus virtual. En el campus virtual, todos los cursos, nos vamos a todos los cursos para que ustedes sepan cuántos cursos tenemos en este momento. Tenemos manejo de excretas de mascotas, código de colores, tan importante que ustedes hagan este curso, solo dura 2 horas y se pueden certificar. Y el tercer módulo se llama sostenibilidad ambiental. Los invito a todos ustedes, a todos los compañeros que hacen parte de sus empresas. Les quiero recordar que este campus virtual fue una alianza con la Secretaría de Educación y el Centro de Innovación y Desarrollo del municipio de Envigado. Enviaseo lanzó este campus virtual el 25 de enero de este año y a la fecha llevamos más de 450 personas certificadas. Cuando ustedes sacan el certificado es dado por la Universidad de Envigado y lo firma nuestro gerente. Ustedes deben de ingresar, colocar todos sus datos y él les va a pedir que cada vez que ustedes utilicen el campus virtual, utilicen un código, una contraseña igual, como ustedes hacen acceso a un Hotmail, a un Gmail, igual, ¿correcto? Y si ustedes hacen los 3 cursos, cada día vamos adquiriendo más conocimiento sobre los diferentes temas que nosotros tenemos para todos ustedes. Muchas gracias por esta mañana, por haber venido. Las personas que están en Facebook Live, nuevamente muy agradecidos por estar con nosotros. Una feliz tarde.